Tobar. Hable de tu parte. Pues bueno, explicando entonces, chicos, la clasificación de las fuentes según su formato, sería la tercera clasificación que abordamos al día de hoy. Recuerda, hemos visto dos, con esta sería la tercera. La primera, hablamos la clasificación según su origen. ¿Cómo? ¿En dónde se origina? Sí. ¿Se origina en el pasado o se origina en el presente? Si se originó en el pasado esa fuente histórica, si fue un objeto que estuvo en el pasado, en el momento en el que estamos estudiando, estamos estudiando los mayas y se originó en la época maya, pues se originó en el pasado, entonces es ¿una fuente qué? Primaria. Bien, se origina en el presente porque es algo que un historiador elaboró observando algo antiguo, elaboró un libro, no sé, una película, un documental. Esa fuente se origina en el presente. Entonces, ¿es una fuente qué? Secundaria. Entonces, según su origen, las fuentes se clasifican en primarias y en secundarias. Bien, ahora, segunda clasificación que hemos observado. Clasificación según su finalidad. ¿Qué finalidad tiene esa fuente? ¿Que la leamos? ¿Que nos informe? Si esa fuente antigua, porque aquí solamente según su finalidad son las antiguas, o sea, las primarias. Si esa fuente tiene la finalidad de informarnos por medio de un texto, esa fuente será, ¿qué será? Directa. Efectivamente, Sofía Dayan, será directa. Pero si esa fuente antigua, esa fuente primaria, no tiene la información de informar, la intención de informarnos porque es cualquier objeto, cualquier cosa que no tiene texto, ¿será qué? Indirecta. Efectivamente, Pineda, indirecta. Muy bien, entonces, vamos dos. Fuentes según su origen, que son primarias y secundarias. Fuentes según su finalidad, que son primarias, perdón, directas e indirectas. Ajá. A ver, repito, fuentes según su origen, que son primarias y secundarias. Fuentes según su finalidad, que son directas e indirectas. Y vamos con las terceras. Fuentes según su formato. Aquí no importa si son pasadas, si son recientes, si son antiguas, si son nuevas, no. Aquí lo que importa, como su nombre lo dice, según su formato. ¿Qué es el formato? Como su nombre lo dice, ¿qué forma tiene? Ajá. ¿En qué está presentado? ¿Cómo nos los presentan? Sale. Y tenemos que son 4 clasificaciones según el formato. El formato 1 es una fuente escrita. Pareciera que es de las directas. Bueno, pero aquí recuerda que no importa si son del presente. Recuerda que las directas son precisamente textos del pasado. Pero en el presente también encontramos textos. Pues según el formato, también aplica la clasificación de texto. ¿Es un libro? ¿Es una novela? ¿Es un diario? ¿Es una carta? Pues según su formato es un texto. Sale. Clasificación según el formato, primer guión, texto. Sale. Segunda clasificación, ¿cuál es, Joseph? Perdón, profe. Son directas e indirectas, primarias y secundarias, y las otras son, Según el formato. Finalidad. Según el formato serían, ¿cuáles serían las segundas? Finalidad, ¿no? Por su finalidad. Iconográfica, oral o fuentes varias. Son las iconográficas, ¿vale? Las iconográficas, chicos, de hecho ahorita te lo voy a explicar, te lo voy a dictar para que también lo tengas. Las fuentes iconográficas, como su nombre lo dice, un icono, por ejemplo, tú has visto que los emoticones es un icono. Si tú pones una figura, es un icono. Dicen, es un icono de la moda. Una persona que representa una figura es un icono, ¿sale? Pues las iconográficas son aquellas imágenes visuales o palpables que yo puedo tocar que me ayudan a conocer del pasado, sean recientes o pasadas. Ajá. Por ejemplo, una pintura, una escultura, una película, una fotografía es una imagen visual que yo puedo ver, una escultura es una imagen que inclusive puedo tocar, ajá, y de alguna forma esas son las fuentes iconográficas. Posteriormente tengo, las fuentes orales, ¿sale? Las fuentes orales, como su nombre lo dice, es todo lo que yo escucho por medio de sonido. Caray, ¿una fuente histórica por medio de sonido? Sí. ¿Una canción?
Ajá, puedo escuchar un relato porque me lo están contando. Es la leyenda de cómo se fundó Tenochtitlan. Ah, es una fuente oral. Ajá. O puedo escuchar una grabación, porque ya en la actualidad también se graban textos, perdón, audios. Ajá. Puede ser una grabación y ya es una fuente oral. Y por último, tengo las fuentes varias. Y esto como que fuentes varias. Cualquier fuente histórica que no sea texto, que no sea iconográfico o que no sea oral, es fuente varia. Un pantalón antiguo, una moneda antigua, puede encontrar una herramienta, una arma antigua. Ajá, también es una fuente varia porque no es ni texto, no es ni una figura iconográfica y tampoco es un relato oral, ¿sale? Y tenemos esas clasificaciones, ¿sale? Entonces, te dicto y nos vamos a la actividad. Punto y aparte. Las fuentes, según su formato, se clasifican en 2 puntos. Las fuentes, según su formato, se clasifican en las fuentes, según su formato, se clasifican en dos puntos. Primer guión. Fuentes escritas. Dos puntos. ¿Son todas aquellas fuentes antiguas o recientes? Son todas aquellas fuentes antiguas o recientes que se encuentran en formato escrito. Aquellas que, profe. Son aquellas que, Todas profe. aquellas fuentes antiguas o recientes son todas aquellas fuentes antiguas o recientes que se presentan en formato escrito. Que se presentan en formato escrito. Tales como, te voy a dar unos ejemplos, que se presentan en formato escrito, tales como, dos puntos, diarios, cartas, Profe, antes de cartas que había dicho. diarios, Ah, ya no sé. tales como diarios, cartas, diarios, cartas, libros, documentos, etcétera. Punto y aparte, segundo guión. Fuentes iconográficas.
Fuentes iconográficas. 2 puntos. ¿Son todas aquellas fuentes? ¿Son todas aquellas fuentes? Son todas aquellas fuentes que se presentan por medio de una obra plástica. Por medio de una obra plástica. Visible y palpable. Una hora, profe. Obra plástica, Obra. visible y palpable. Tal como una escultura, una pintura. Recuerda que van comas ahí, ¿eh? Una escultura, una pintura. Una película. Una fotografía, etcétera. Una fotografía, etcétera. ¿Sale? Siguiente. Siguiente guión. Fuentes orales. Fuentes orales. 2 puntos. ¿Son todas aquellas fuentes que se presentan? Son todas aquellas fuentes que se presentan en formato auditivo. En formato auditivo. Tales como canciones, grabaciones, canciones, grabaciones, entrevistas, mitos o leyendas. Si se dan cuenta, chicos, en el caso de estas fuentes, es algo que yo puedo escuchar porque alguien más me lo dijo o alguien lo dijo y lo grabó y yo lo puedo escuchar. ¿Sale, vale? Sí, Y profe. por último, fuentes varias. Esta es la más sencilla de todas. ¿Fuentes qué, profe? Varias, con V, ¿eh? Varias, fuentes varias. ¿Son todas aquellas fuentes? Son todas aquellas fuentes que se presentan en un formato diferente a los anteriores. No sé si lo quieres anotar, pero puedes poner no es escrita, no es auditiva, ni es iconográfica.
Como por ejemplo, ropa, coma, utensilios, armas, herramientas, etcétera. ¿Sale? Si observas en el caso de estos objetos, chicos, ninguno se presenta en los formatos anteriores. Ninguno es escrito, ninguno es auditivo, porque tampoco lo puedo oír, y mucho menos es iconográfico, porque no es una obra plástica. Profe, y por ejemplo, las tablillas que son como hechas de piedra y son como esculpidas con letras, ¿cómo las tomaríamos? ¿Como escritas o como iconográficas? Escritas, hijo. Definitivamente, porque tienen texto. ¿Sale? Vale. Pues vamos a pasar ahora sí a la actividad. Miren, les explico. La imagen la voy a mandar por WhatsApp. Pero aquí tenemos, bueno, anota primero ya, para que sepas qué es. ¿Sale? Y ahorita ya te explico. Actividad, 2 puntos. Elabora un cuadro sinóptico. Elabora un cuadro sinóptico. En donde plasmes los 3 tipos de clasificación. En donde plasmes los 3 tipos de clasificación de las fuentes históricas. ¿Sale? En donde plasme los 3 tipos de clasificación de las fuentes históricas. Punto. Final. ¿Sale, vale? Bien. A ver, pon atención. Pregunta para todos. ¿Saben qué es un cuadro sinóptico? Sí, profe, creo que es el de las llaves. ¿No? Sí, Alexa. Sí, es ese, hija. Ok. Cuadro sinóptico es algo así como este. En el cual tú haces llaves con la intención, como su nombre lo dice, de hacer sinopsis. Ajá, ¿qué es sinopsis? Resumir la información y ponerla más comprimida. ¿Queda claro? Sí, Yo tengo una duda, profe. ¿El mapa va a ser de lo que nos acaba de dictar o de la anterior vez que nos Los dictó? anteriores. Mira, te explico por medio de la imagen que les voy a compartir. Aquí tengo, y dice, clasificación de las fuentes históricas. Y tengo, según el origen, y tengo 2 espacios. Recuerda cuáles van aquí. Según el formato, perdón, según la intención, y tengo 2 espacios. Y luego tengo, según el formato, y tengo 4 espacios que son los que dicté. ¿Sale? Así es como lo haríamos. ¿Nos queda claro? Profe, ¿puede ser en digital? Claro, claro que puede ser en digital. Deja hasta aquí la grabación, Maya, por favor. sí, profe.